Worshiping God involves me actively loving people in a small group. Adorando a Dios es activamente amando un pequeño grupo de cristianos. I'm talking about strangers. No estoy hablando de personas I'm talking extrañas. about people who are followers of Christ. Estamos hablando de personas que siguen a Cristo. When you receive Christ, you got a new family. Cuando usted recibe a Cristo, usted tiene una nueva And familia. really, something that happens when you come to Christ is that the Holy Spirit starts creating a sense of belonging in you. En realidad, cuando usted viene a Cristo, el Espíritu Santo le crea un sentido de permanecer It kind of draws you to other people who are Christians. y lo atrae a otras personas que son cristianas. And that's normal, that's natural. As a matter of fact, that is healthy. Y eso es normal, eso es natural y eso es muy saludable. Even Jesus said this. Jesús dijo lo Jesus siguiente: said, I want you to love one another. yo quiero que ustedes se amen los unos a I give you this los new otros. commandment. I want you to love one another. Les doy este nuevo mandamiento, que se amen los unos And a then he los said, otros. by this, the whole world will know that you are my disciples. Y por esto el mundo sabrá que ustedes son mis discípulos. If you love one another. Si ustedes se aman los He unos a los didn't otros. say the world will know that I am your Lord by what kind of music you play. Él no dijo, el mundo sabrá quiénes ustedes son por el tipo de música que ustedes Or how you escuchan, dress when you come to church. o cómo usted se viste cuando viene a la Or the kind of iglesia, smile you have. o la clase de sonrisa que usted He said that tiene. the world would know that we are followers of Christ because we actively, truly love one another. El mundo los conocerá que son seguidores de Cristo por cómo ustedes se aman los unos a los otros. And that love is more just talking about it. Y ese amor es más allá de solamente hablar. I really believe we need to demonstrate that love. Do you agree with me? En realidad creo que Oh, hay yes. que demostrar ese amor. ¿Cuántos creen esto? I think it needs to be beyond simply smiling and saying hello in church. Tiene que ir más allá de sonreírse y saludarnos en la iglesia. That love needs to be in practical ways. Ese amor tiene que ser en maneras prácticas. You know, Jesus himself, he built a relationship with a small group of people. Jesús mismo hacía relaciones con grupos pequeños de personas. And you know that he preached to thousands of people. Él le predicaba a miles de But he personas. had one group Pero él tenía su grupo, of 12 people. su grupo núcleo de Now, 12 I'm not personas. saying it has to be 12 like some people say that. Yo no estoy diciendo que tienen que ser 12 personas como But it happens to be that it was 12. pero daba el caso que eran 12. And you know, he spent time getting to know these people. Y él pasaba tiempo aprendiendo sobre estas personas. And he spent time dealing with them. Y él pasaba tiempo And tratando when they were con making personas. mistakes, Jesus would correct them. Y él cuando hacían ellos un error, Jesús les ayudaba. And when they did something right, he encouraged them. Y cuando ellos hacían algo bien, él les daba aliento también. So, among all the many questions I'm going to ask you today, this is the first one. Y de todas las preguntas que le voy a hacer en esta tarde, esta es la primera. Are you involved in that level? ¿Usted está envuelto en ese nivel? Look, some of you are Christians, some of you may not be. Algunos de ustedes son cristianos, algunos quizás no. I'm not here to question that. What I'm asking you is, are you involved with a small group of Christians? Yo no estoy preguntando si es o no es. Yo estoy preguntando, ¿está usted envuelto en un grupo pequeño de Because if cristianos? you're not involved in a small group of Christians, Porque si usted no está envuelto en un grupo pequeño de you are cristianos, missing out on this key part of your worship. usted se está perdiendo un poco del tipo de alabanza, de esta nueva alabanza que New tenemos, worship that we're talking de about. esta nueva alabanza que estamos hablando. Yeah, once again, we're talking about our small groups, which we call links. Sí, otra vez estamos hablando de estos enlaces, de estos grupos pequeños que llamamos enlaces. And why are we insisting on it? ¿Y por qué nosotros seguimos You insistiendo know, I en talked esto? about it, and I don't want to sound like I'm repeating the same thing, but let me tell you why I say it again. Y yo no quiero que sonar como que yo sigo hablando de lo mismo y repitiendo, pero déjeme explicarle otra vez. I say it again because it's so important. Yo lo menciono otra vez porque es tan importante. Because you cannot grow spiritually unless you have that kind of support from people. Porque usted no puede crecer espiritualmente a menos que usted tenga el apoyo de esas personas. Same way that when you have children, De la misma manera que cuando usted tiene hijos, in order for them to become healthy adults, para que ellos puedan crecer a ser adultos they saludables, need to be involved in a real family. ellos necesitan estar envueltos en una familia Same real. way, we all need to be involved in small groups of Christians. En esa misma manera, todos nosotros tenemos que estar
grupos pequeños de cristianos. Let's go back to the same passage. He says, continue loving each other. Volvemos al mismo pasaje. Ustedes, hermanos, sigan tratándose unos a otros. Continue. Sigan. Because we have impulses that will prevent us from having this kind of a relationship. Porque tenemos impulsos que nos van a prevenir de seguirnos tratando los unos a los otros. And there are forces that we need to resist Y hay fuerzas que tenemos que resistir, that will prevent us from loving people at this que level. nos van a prevenir de amarnos los unos a los otros. Let me tell you a couple of these forces that are pushing us Déjeme away. mencionarle algunas de estas fuerzas que nos van a empujar. Okay, the first force that keeps us from having this kind of involvement is criticism. La primera fuerza que nos va a tratar de prevenir de tener esto va a ser la crítica. Criticism. La crítica. You got people that are criticizing you, that are your friends, and some are your family members. Usted tiene personas que los critican, que algunos son sus amistades y algunos son sus familiares. When I became a Christian many years ago, Cuando yo me hice un cristiano hace muchos años my atrás, whole family turned against me. mi familia completa me dio la espalda. They started questioning my involvement with so many Christians. Me empezaron a preguntar por qué yo me estaba envolviendo con tantos cristianos. Are you letting criticism prevent you from having such opportunity for growth? Usted está dejando que la crítica no lo deje que usted se envuelva con otros cristianos. Are you allowing people to dictate something that you know is so important for you? Usted está dejando que la gente dicte algo que es tan importante para su vida y So su there's desarrollo. the force of criticism, and then there's also the force of busyness. Pues está la fuerza de la crítica y está la fuerza de estar con preocupación. You know what I'm talking Y about. usted sabe lo que yo estoy hablando. Your answer is going to be, I simply don't have enough time to be able to be involved. Yo no tengo el tiempo para estar tan ocupado. I don't have time for a small group. Yo no tengo tiempo I para don't have time for another meeting during the week. No tengo tiempo para otras reuniones durante la semana. You know, career, Usted sabe que las carreras, family, la familia, your house chores, los quehaceres en la so casa, all those things are important. All of them have an important place. todas esas cosas tienen un lugar importante. But you need to look at your priorities. Pero usted tiene que mirar y evaluar sus prioridades. Let me tell you something that God is doing in House of Faith. Debe decirle algo que Dios está haciendo en casa de fe. I don't know exactly what He's doing in other churches. Yo no sé qué Él está haciendo en otras iglesias. Let me tell you what God is asking from us here in House of Faith. Pero déjeme decirle lo que Dios está pidiendo aquí en casa de fe. If you're a member of this church, God is challenging you to grow. Si usted es miembro de esta iglesia, Dios le está retando a que usted crezca. And God is saying, you know what? Y Dios le está diciendo, ¿sabes qué? No, worship Him. Adórame. Worship me in different ways. Adórame en diferentes maneras. But worship me by making time to grow. Pero adórame haciendo el tiempo para que me alabe. Because you've got to make time for you to grow. Porque tú tienes que hacer el tiempo para que puedas crecer. When you dedicate time for your spiritual growth, you're going to be a better parent. Cuando usted hace el tiempo para crecer espiritualmente, You're usted going to va a be ser un mejor a padre. better son, a better daughter. Usted va a ser un mejor hijo o hija. If you're in college, let me challenge you. Si usted está en la universidad, déjame retarle. Not something that I heard about. No es algo que yo escuché, Something that I lived through. algo que yo experimenté. If you take your time for growth, God will take care of your studies. Si tú tomas el tiempo para tu crecimiento espiritual, Dios te va a tomar el control de tus estudios. I don't want to embarrass anybody here, but I can tell you there are testimonies among you Yo no quiero abochornar a nadie aquí, pero hay testimonios of people who had immigration problems. de personas que tenían problemas de And when they inmigración. dedicated their time to spiritual growth, God took care of that too. Y cuando dedicaron el tiempo necesario espiritual para Dios, Dios tomó el control de esa situación también. So I'm going to take a moment right now, So voy a tomar un tiempo ahora, because new worship is not just sitting and listening to somebody. porque nueva alabanza no es simplemente sentar ahí y escuchar a alguien. New worship is participating. También nueva alabanza es participar. I'm going to take some time